Cuando piensas en los hijos de una mala pasada, probablemente imaginas a la implacable María la posiblemente envenenamiento por Isabel I, tal vez causado por sus propios médicos, uno cuya corta vida en el trono reveló una pudrirse en vida. Incluso su famoso padre había encontrado inquietante, uñas, y sufría convulsiones y dolores extremos. El rey niño que heredó el trono a los 9 años. Lo más aterrador fue que se transformó de un niño aparentemente inocente en uno de los gobernantes más autoritarios de Inglaterra. En sus últimos días, de una forma no pidió perdón que marcaría para siempre, sino que maldijo a su hermana María y pidió que continuaran sus planes. Esta historia no es solo sobre un niño enfermo que murió joven, murió el 6 de julio de como el poder absoluto puede corromper absolutamente, y en la corte hubo alivio, incluso en las manos que nadie lo decía abiertamente. Lo que descubrirá sobre los últimos días de Eduardo cambiará todo lo que creía saber sobre la dinastía Tudor. No fue apoyada, y María tomó el trono con el apoyo de católicos Enrique y protestantes moderados, tuvo lo que más deseaba, horrorizados por un heredero varón legítimo. Su muerte, el nacimiento de Eduardo fue celebrado en toda Inglaterra como la solución a décadas más devotos prefirieron a María antes que continuar bajo un régimen tan terrible. Su madre, irónicamente, Eduardo había fortalecido el catolicismo al hacerlo parecer un refugio madre y haciendo que su padre, cada vez más paranoico, los historiadores ven a Eduardo no como una víctima manipulada, desde sus primeros días, sino como un joven entusiasta del sufrimiento ajeno, sino como el futuro salvador de Inglaterra, infantil con poder absoluto, rodeado de guardias. Su historia es una advertencia sobre cómo el poder absolutamente su destino unido divino, fanatismo y falta de humanidad normal puede destruir lo que fue el primer paso para crear un monstruo. Su educación lo convirtió en un teólogo de sus hermanas María e Isabel, sin compasión, que habían experimentado el rechazo de su padre, aunque Eduardo solo conoció uno de los más oscuros de la historia inglesa. Enrique VIII, y su muerte, sintiéndose terrible que fue, como tal vez fue el mayor regalo de atención a Inglaterra, casi salvarla del futuro aún más aterrador que planeaba. Eduardo recibió la mejor educación que el dinero podía comprar, pero sus tutores no eran comunes, eran teólogos protestantes radicales, elegidos para convertirlo en el rey protestante perfecto. Desde los 6 años, Eduardo estudiaba no solo latín y griego, sino textos religiosos complejos que hablaban de los males del catolicismo y del derecho divino de los reyes protestantes para gobernar sin oposición. Su tutor principal, Juan Cheque, era un erudito brillante pero extremista religioso, que llenó la mente del niño con ideas de una Inglaterra purificada del catolicismo. Cada lección, ya fuera de historia, filosofía o política, estaba filtrada por la idea de superioridad protestante y autoridad total del rey. A los 8 años, Eduardo ya podía recitar argumentos teológicos para justificar la pena de muerte a los católicos y veía cualquier oposición a su futuro gobierno como una ofensa a Dios. Lo peligroso de la educación de Eduardo era que combinaba inteligencia intelectual con aislamiento emocional total. Podía debatir teología con profesores universitarios, pero nunca jugó con otros niños ni formó relaciones humanas normales. Sus únicos compañeros eran adultos que lo trataban con reverencia, creando un niño que entendía teoría política pero no tenía empatía ni valor por la vida humana. Esta combinación de inteligencia extrema y falta de emociones marcaría todo su reinado. En el otoño de 1547, Inglaterra estaba gobernada por un niño de 9 años que creía ser el instrumento de Dios en la tierra. Ascendió al trono tras la muerte de su padre, heredando no solo una corona, sino un país dividido por conflictos religiosos. La corte estaba dirigida por su tío, Eduardo Seymour, duque de Somerset, quien prometía un gobierno moderado. Pero el joven rey tenía sus propias ideas. Desde las primeras reuniones del consejo, Eduardo mostró una mezcla extraña de arrogancia infantil y cálculo frío. Interrumpía a sus consejeros para darles lecciones sobre doctrina protestante, y en pocas semanas ya revisaba sentencias de muerte, mostrando un entusiasmo inquietante por las ejecuciones. Testigos dijeron que sonreía al firmar condenas, feliz por justificar cada ejecución con citas bíblicas. También era propenso a ataques de ira cuando alguien sugería tolerancia religiosa. Una vez, cuando le propusieron permitir rezos católicos privados, le lanzó un tintero al consejero y gritó que Dios castigaría a Inglaterra por permitir esa debilidad. Mientras otros niños jugaban, Eduardo leía sobre la Inquisición española y tomaba notas sobre técnicas de tortura. Sus sirvientes encontraron dibujos de métodos de castigo con anotaciones escritas por él, analizando su efectividad para obtener confesiones. El joven rey combinaba fanatismo religioso con autoridad real, y anotaba cada ejecución, persecución y sufrimiento en su diario con una frialdad escalofriante. A los 10 años, escribía sermones que se leían en las iglesias,
llamando a eliminar por completo el catolicismo. Además, mostraba crueldad incluso fuera de lo religioso. Un paje que derramó vino sobre sus papeles fue obligado a quedarse en el patio mientras le lanzaban comida podrida. Eduardo observó y tomó nota sobre la humillación. Su actitud hacia su familia también mostró su falta de sentimientos humanos. Aunque creció con sus hermanas, no mostraba cariño. María era para él una amenaza católica y deseaba eliminarla. Isabel, protestante, le parecía útil pero no tenía valor como persona. Cuando su tío Tomás Seymour intentó ganarse su favor con regalos, Eduardo lo vio como una amenaza y apoyó su ejecución. Lo observó desde la ventana sin mostrar emoción, escribiendo en su diario sobre la técnica de ejecución. A los 12 años, Eduardo comenzó a controlar directamente las políticas del reino. Ordenó asistencia obligatoria a la iglesia, espías vigilando a los ciudadanos, y castigos severos para quienes no siguieran su versión de la fe. Implementó vigilancia vecinal, recompensando a niños por denunciar a sus padres. Cada caso era revisado por el propio Eduardo, quien muchas veces aumentaba los castigos. Diseñaba nuevos métodos de humillación pública con justificación religiosa, como obligar a un sacerdote a caminar por Londres con un cartel que decía, «Enemigo de Cristo», mientras niños le lanzaban piedras. Eduardo observó desde su ventana, riendo. Su odio hacia María era personal y obsesivo. La llamaba «bastarda» y «enemiga de Cristo» en cartas, y planeaba formas de declararla ilegítima o ejecutarla. Escribió su «confesión» imaginaria, en la que ella debía renunciar al catolicismo antes de ser decapitada. Con Isabel fue más estratégico, planeando usar su matrimonio para fortalecer alianzas protestantes, sin importarle su felicidad. A sus nobles y sirvientes los trataba como piezas de ajedrez, descartándolos si no apoyaban su visión. En 1553, Eduardo enfermó gravemente. En lugar de suavizarse, se volvió más cruel. Temeroso de que María restaurara el catolicismo, comenzó a planear un golpe para poner en el trono a su prima protestante, Juana Grey. Esto incluía arrestar o matar a sus hermanas, ejecutar nobles católicos, confiscar propiedades, y crear una policía religiosa permanente. Aunque muy enfermo, Eduardo trabajaba activamente en estas ideas. Su letra temblorosa llenaba páginas con listas de personas a ejecutar y leyes para un paraíso protestante.